Iniciamos entonces la grabación, chicos, para que esta clase esté disponible. Recuerden, la pueden buscar siempre desde la plataforma de Collaborate en el ABA o bien en mi canal de YouTube. Síganme para más consejos de energía solar. Vamos entonces a continuar con... les voy a compartir la presentación nuevamente, ¿cierto? Compartir aplicación pantalla y ahí está. Bien. En cualquier momento va a aparecer entonces. Perfecto. Habíamos hablado entonces de la diferencia entre los sistemas abiertos y cerrados, ¿sí? Ah, que compartí, espérate, que compartí algo que no correspondía. Ahora sí. Bien. Diferencia entre sistemas abiertos y sistemas cerrados, ¿ya? Entonces vamos a seguir avanzando con la materia. Esto es lo que ustedes pueden ver en las primeras láminas, ¿cierto?, de la PPT que yo les entregué. Aquí podemos ver, por ejemplo, en estas imágenes, un equipo de circulación forzada. Tenemos acá estos termosifones o equipos compactos que son por circulación natural, ¿ya? Y vamos a llegar entonces a hablar del colector solar de placa plana, ¿ya? Los colectores planos son, por lo general, ¿cierto?, los más masivos. Bueno, fueron reemplazados, obviamente, por los colectores de tubo hace unos más o menos 7 u 8 años, en que China empezó a desarrollar de forma muy masiva, ¿cierto?, lo que son los colectores de tubos de vacío. Y bueno, en realidad hay de todo, ¿cierto? Hay colectores que son buenos, colectores que son malos. Lo importante es tener claro, chicos, cómo funciona un colector solar al momento de producir energía. Y quiero que se fijen en las partes que tiene un colector. Si ustedes se fijan, aquí van a tener, ¿cierto?, que es la caja o la carcasa, ¿cierto?, que se va a encargar de darle rigidez al colector solar. Vamos a tener estos tubos que aparecen ahí, que no es otra cosa que el circuito de fluido. ¿Se acuerdan cuando yo les dibujo que entra el fluido transportador al colector? ¿Se acuerdan, no? Entonces, cuando entra ese fluido transportador, lo que hace es entrar a estos tubos, ¿ya? A este circuito de fluido que ustedes pueden ver en esta imagen. Van a tener también el aislamiento, ¿cierto? Ya vamos a ver por qué es tan importante, ¿cierto?, que un colector solar plano tenga un buen nivel de aislamiento. Vladimir, cuéntame. Oye, ¿los tubos de qué son, de qué material son? ¿Son variados? Estos tubos generalmente son de cobre. De hecho, cuando volvamos al laboratorio, cuando volvamos a la sede, ahí hay un colector atrás que está roto. ¿Se acuerdan o no? No, yo no. ¿No? Bueno, de hecho podría mandarles una foto. Acuérdame cuando partamos la próxima clase, Vladi, porque yo tengo fotos, ¿ya?, del circuito de fluido, pero básicamente son tubos de cobre. Acuérdame, como te digo, para que les muestre fotos o les comparta fotos directamente desde acá para que puedan ver de qué se trata, ¿ya? Ok. Van a tener la chapa absorbente o la placa absorbedora, que es esto que está, digamos, entre la cubierta de vidrio, ¿cierto? O sea, bajo la cubierta de vidrio. Aquí es importante tener en consideración que cuando ustedes ven los colectores solares de color negrito, azul, ¿ya?, el color, eso se lo está dando la chapa absorbente que ustedes pueden ver en esa imagen, ¿ok? Ahora, ya que conocemos las partes de un colector solar térmico, es importante tener en consideración cómo genera energía un colector. ¿Alguien me podría decir cómo es que un colector solar genera energía? Con la radiación solar, por el calor, ¿no? A través del calor. Ya, pero ¿creen ustedes que hay una explicación un poquito más pro, Vladi? ¿Enrique? Por el efecto fototérmico. Nico, el efecto fototérmico tiene que ver con la generación de calor en base a la radiación, ¿cierto?, que proviene del sol. Es como el efecto fotoeléctrico, ¿ya? Los módulos fotovoltaicos aprovechan el efecto fotoeléctrico. También está, por ejemplo, el efecto fotoquímico, ya que el efecto que producen, ¿cierto?, o la característica que tienen las plantas. ¿Se han dado cuenta que las plantas hacen fotosíntesis y generan como su propia energía? ¿Cómo? Hay un sistema que está aplicado, que ya está comprobado, que genera voltaje, en este caso, que son descargas a través de fotosíntesis. Sí, claro, de todas maneras, se generan, como digo, yo no soy muy experto en plantas, pero básicamente ahí está la diferencia entre el efecto fototérmico, fotoquímico, fotoeléctrico, ¿cachai? Entonces, cuando hablamos de fototérmico, que es el efecto que aprovecha un sistema solar térmico, no es otra cosa que la generación de calor, ¿ok?
Espérate, que está Samuel pidiéndome, le voy a mandar un link. Dame un segundo. Que está Samuel. ¿Se acuerdan de Ahí en Samuel o tu no? casa, JP. Oye, JP, ¿está en Sí, tu casa? en mi Ah, casa. bacán, bacán. Déjame, a ver cómo se lo mando. Wait, déjame copiar esto acá. ¿Tu oficina estaba en el centro? ¿Está dónde está tu oficina, JP? En Providencia. Ah, está ahí en zona. Sí, yo llevo ya 2 semanas, esta es la tercera semana, estoy acá en la casa. Qué aburrimiento, weón. Sí. O sea, menos mal que no tengo cabros chicos. Sí, yo no sé ustedes si tienen Sí, pues, niños, sí, te pega la pero cara claro, eso. trabajar, ponte tú desde la casa con niños, es algo bien complicado, la verdad. Sí, podís, pero no podía hacerlo como con los tiempos que tú, Mi, se- porque tenéis que darle tiempo también a mi, los cabros chicos. Claro, claro, claro. mi señora tiene que hacer eso. Como Ya, Enrique, ¿qué cosa? cuidar a los niños, o sea, hacerse cargo de los niños, digamos. Sí, pero No, hacerse cargo de los niños y trabajar. Claro, además, wow, sí. bueno, Pero la pega bueno, todo. Trabajando desde igual. Y el trabajo sigue igual. Ah, viene que está también en la casa con home office, sí. sí. ¿Qué estoy dibujando aquí, mis Lions? Un pedazo de queso. No, una No tina. sé, que lo voy a dibujar en 2D nomás, chicos, porque se me fue en cualquiera. Está tirando. Acá lo que tenemos, ¿cierto? Es básicamente un colector solar, ¿ya? Si ustedes se acuerdan, lo que habíamos visto que esta era la cubierta transparente, ¿cierto? Aquí teníamos la chapa o placa absorbente o absorbedora, ¿cierto? Acá vamos a tener el circuito de fluido, que eran básicamente esos tubos que ustedes podían ver, ¿cierto? Cuando un fluido caloportador ingresa a un colector, lo que hace es ingresar básicamente a esos tubos, ¿cierto? Entonces tengo la entrada al colector y aquí tengo la salida del colector, ¿ya? Bien, ¿qué otras partes tengo acá? Voy a tener, por un lado, la aislación, que es la que ustedes pueden ver en el esquema. Sí, se ¿Ok? nota, claro. Perfecto. Ahora, ¿cómo funciona esto o cómo produce energía el sistema solar térmico? Y acá es importante que nos vayamos a conocer lo que se llama comúnmente el espectro electromagnético. Les voy a mostrar una foto. Voy a compartirles la pantalla para mostrarles una fotito. ¡Ay! ¿Qué onda? Todo pasando ahí con los brocacochis. Bien, si me uno electromagnético, si ustedes se fijan, chicos, están viendo ya mi pantalla, van a darse cuenta, si busco en imágenes acá. Es que es que tengo dos pantallas, ¿cachai? Entonces me pongo a hacer la pantalla que ustedes ven, pero obviamente no es la pantalla en la que estoy, pues entonces hago clic y no. Pueden revisar si quieren, ¿no? Ya. ¿Qué tenemos acá? Aquí tenemos el espectro electromagnético. Si ustedes se fijan, el espectro electromagnético no es otra cosa, ¿cierto? Que podríamos decirle como un mapa de todas las radiaciones que existen, ¿cierto? En el mundo, ¿cierto? En el espacio donde nosotros estamos viviendo. ¿Han escuchado hablar, por ejemplo, de las ondas de radio? De las microondas, de la radiación infrarroja, la luz visible, los ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma. Ok, toda esa radiación que convive con nosotros siempre, ¿ya? ¿Han escuchado la radio Futuro alguna vez o no? Sí, por supuesto. Sí, la Rock and Pop, ¿cierto? Básicamente cuando usted habla de 88.9 megahertz, lo que está hablando es de una frecuencia en la que usted sintoniza gracias al sintonizador de radio que usted tiene en su auto, que tiene en su casa, ¿cierto? Y ahí se conecta con esta radio, ¿ya? Es como que el equipo leyera justamente la onda que va en esa frecuencia, ¿entiende? Cuando hablamos, por ejemplo, de estos celulares que son tribanda o cuatribanda, son celulares que están hechos para captar o para funcionar con distintos operadores. ¿Cómo cree usted que Movistar no choca con Entel? ¿Cómo usted sabe, por ejemplo, que cuando llama un Entel no se le va a mezclar la señal
con otro operador, porque los operadores tienen un rango de frecuencias que están asignados para el funcionamiento de su servicio. ¿Me sigue? Y esas señales son microondas, ¿cierto? No, ahí estamos hablando, sí, probablemente estamos en el espectro de ondas de radio, deberíamos estar como por ahí, ¿ya? Más o menos. Ahora, lo importante de todo esto, ¿cierto? Es que... ¿Qué iba a decir yo? Le iba a contar el caso de Nextel o de Bell South o de esta empresa. Cuando partió Nextel, me acuerdo, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Nextel, no? El X1. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cuando llegaron Sí, esos teléfonos, los mexicanos, justamente, Nextel lo que tenía que hacer era vender sus propios equipos. Eran equipos que solamente servían para trabajar en Nextel, no funcionaban con otros operadores. ¿Por qué? Porque eran teléfonos que trabajaban en la banda que tenía asignado Nextel. ¿Te das cuenta? Cuando usted, por ejemplo, está seleccionando la radio y se salta, por ejemplo, del 88.9 al 94.1, lo que hace es captar otra, ¿cierto? Otra radio. Entonces, esos son básicamente el comportamiento que tienen las ondas que nos circundan, ¿cierto?, en la vida real, en la vida diaria. Y usted va a ver que hay ondas que tienen menos energía a estas ondas, por ejemplo, los rayos gamma o los rayos X, ¿cierto?, que son radiaciones de alto contenido energético. Son radiaciones que muchas veces son ionizantes, es decir, que producen cambios en la materia. ¿Ok? Ahora, cuando usted me dice, profe, pero las ondas de radio que yo capto, por ejemplo, que me llegan y que la tele, por ejemplo, es capaz de percibir con la antena, ¿son radiaciones ionizantes? No. ¿Ok? Pero sí, cuando nos acercamos al lado derecho del espectro, ¿cierto?, vamos a darnos cuenta con que la radiación es mucho más pequeña. Entonces, ya que ustedes vieron todo esto, yo voy a sacar esta imagen y voy a... Y dale con poner, cambiar... Y voy a dibujar principalmente lo siguiente. Entonces, habíamos hablado que teníamos entonces el espectro electromagnético, que era algo más o menos así. ¿Sí? Entonces íbamos a tener principalmente el espectro que viene desde el Sol. Cuando nosotros hablamos que es la radiación que aprovechamos del Sol, estamos hablando del espectro de luz visible. ¿Ok? ¿Sí? Eso es lo que los colectores solares o los módulos fotovoltaicos utilizan, ¿cierto?, como energía para producir energía. ¿Ya? Y cuando hablamos de luz visible, acuérdense del disco de Pink Floyd, del Dark Side of the Moon, ¿cierto?, que hay un prisma, ¿cierto?, y que hay un rayo de luz que se separa en distintos colores. ¿Se acuerdan de eso, no? Y esos colores son el rojo, sí, por supuesto que sí. el amarillo, ¿cierto?, el verde, el azul y el violeta. Son los 5 colores, digamos, que podemos identificar claramente, ¿cierto?, cuando la luz visible se separa. ¿Ok? Entonces, claro, acá tenemos por un lado el rojo, ¿cierto? Y acá por otro lado vamos a tener el violeta. Entonces, yo quiero que ustedes me digan, después del violeta, en términos de energía, ¿qué vendrá hacia la derecha? Recuerden que aquí tenemos más energía y aquí tenemos menos energía, ¿cierto? ¿Qué vendrá después del violeta? El negro no. ¿El negro o el oscuro? Muy bien, don Ángelo. El ultravioleta. Cuando usted se echa protector solar, se echa protector solar para protegerse de la radiación ultravioleta, ¿o no? ¿Sí o no? Perfecto. ¿El colector solar utiliza radiación ultravioleta para la generación de energía? Prácticamente no. ¿Ya? Ahora, cuando tenemos aquí el rojo, ¿qué creen ustedes que vendrá después del rojo? O perdón, antes del rojo. ¿Qué vendrá antes del rojo? El infrarrojo. Claramente, ¿cierto? Y cuando hablamos de infrarrojo estamos hablando principalmente a radiación, ¿cierto? De un nivel, entre comillas, digamos, o sea, de una longitud de onda más larga, ¿cierto? Asociado principalmente a radiación térmica, ¿cierto? A energía calórica, por decirlo de alguna manera. Entonces quiero que se acuerden de este concepto, del infrarrojo y de la luz visible, ¿ya? Acuérdense de eso. Entonces, cuando ya se acuerdan de eso, ¿cierto? Voy a dibujar nuevamente este colector solar. ¿Te cachai si yo dibujara bien? Puta. No, Ahí. estaría haciendo clase. No, probablemente habría buenas clases, tú.
¿Cachai? Porque ahí sí que me entenderían todo lo que... Pero no salí con el don. ¿Ah? Así que si les gusta, les gusta. Y si no les gusta, no les gusta. Aquí tengo este colector solar, ¿cierto? Entonces, ¿lo que va a pasar? Voy a tener al amigo Sol. Ahí tengo el ciclo, ¿cierto? Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos, mis leones, acuérdense que esta es la cubierta transparente, y aquí tenemos la placa o chapa absorbente o absorbedora, ¿ya? Entonces, lo que vamos a tener acá es que este rayito de sol, ¿cierto? Entra, aquí viene el rayo de sol, ese rayo de sol, ¿cierto? Es capaz de pasar a través de la cubierta transparente, porque es transparente, ¿cierto? Entonces pasa acá, atraviesa y se encuentra con la placa absorbente, ¿cierto? Ahora, yo les pregunto lo siguiente, mis lions. ¿Qué es lo que pasa cuando usted pone la cabeza al sol? Se le calienta la cabeza, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando usted pone una silla al sol? Se calienta la silla. ¿Qué es lo que pasa cuando usted pone una pelota al sol? Se calienta la pelota, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces lo que vamos a tener acá, porque todos los cuerpos, ¿cierto?, reciben o absorben energía, pero si ustedes se fijan, no es que tengan la capacidad de acumular esa energía, sino que reciben energía, pero al mismo tiempo también emiten energía. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá en esta chapa absorbedora? Lo que pasa es que recibe luz visible. Les recuerdo, mis leones, que aquí estamos hablando de luz visible, ¿cierto? Los colores que hablábamos, que era principalmente el rojo, el amarillo, el verde, ¿cierto? El naranjo y el violeta, ¿cierto? O sea, perdón, el rojo, el amarillo, el verde, el azul y el violeta. Esos son los colores, digamos, de la luz visible. Entonces, esta chapa absorbedora empieza a calentarse. Y cuando se calienta, mis leones, tal y como a usted se le calienta el pelo, se le calienta la pelota, se le calienta la silla, y así se le calienta el... Pero a varios de ustedes, el cautín, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Eso también era para la risa, digamos. Es que completa, la postura la completa, pues, Jota. Cuando a uno se le calienta la boca del perro, digamos. ¿Ah? Bueno. No, ¿usted cree que yo voy a andar con ordinariedad, hombre, Vladimir? Oiga, si yo soy un académico intachable, discúlpeme. Entonces, esta chava se calienta, y cuando se calienta, empieza a generar calor, ¿cierto? Es como el pelo. Si usted se pone al sol y se pone la mano, el pelo va a estar caliente. Entonces usted absorbe luz visible y emite en infrarrojo. ¿Ok? Esto que está con rojo viene a ser el infrarrojo. ¿Ok? Ah, muy bien. Oiga, don Felipe, usted hoy día anda, pero máquina. Anda, máquina. Tiene dividida la pantalla. Pero que son tramposos. Ya. Ok, ¿qué es lo que pasa con toda esta radiación infrarroja, con este calor que queda atrapado acá? ¿Cierto? Si ustedes se fijan, la luz visible es capaz de pasar por la cubierta transparente, pero el infrarrojo no. Es decir, la cubierta transparente es opaca para la radiación infrarroja. Y quiero que aquí piensen, mis leones, quiero que piensen en el horno en la Navidad, cuando están haciendo el pavo. Bueno, ¿cuándo fue? Bueno, vayan a prender el horno, cocínenlo, que se caliente, bien caliente el horno. Y cuando ustedes vayan, ¿cierto?, ¿qué van a hacer? Van a poner la cabeza así por arriba mirando en la puerta del horno y abran la puerta del horno. ¿Qué va a pasar? Hágalo, vaya. No, ¿cómo se le ocurre que lo va a hacer, hombre? Por Dios. No falta el embarazo que se queme la cara, profe, no diga eso. Usted lo dijo, don Manuel, que se queme la cara. Oiga, chicos, de verdad, esto no es para hacerlo. Voy a escribirlo aquí para que no lo haga en casa. No lo haga en casa. Es una broma, es un ejemplo para que usted lo entienda. ¿Ya? Lo que pasa cuando usted, o sea, si usted realmente abriera la puerta del horno, lo que pasa es que se quemaría la cara. ¿Por qué? Porque todo ese calor que está acumulado dentro del horno, ¿qué pasa? No logra salir por el cristal del horno, se queda atrapado. Entonces cuando usted abre la tapa del horno, lo que hace es que ese calor sale. ¿Me sigue o no me sigue? Ya. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa en el auto? Cuando usted deja el auto estacionado al sol, lo que va a pasar es que la luz visible va a entrar por los vidrios, ¿cierto? Y los asientos, el tablero, la palanca de cambios, todo lo que está dentro del auto va a absorber esa luz visible y va a emitir en infrarrojo. ¿Ok?
Entonces va a emitir calor, pero ese calor no es capaz de salir ni de pasar a través del vidrio. Por ende se va a quedar ¿dónde? Atrapado dentro del vehículo. Atrapado dentro del vehículo. ¿Ha visto usted cuando llega a subirse al auto, cuando el auto estuvo todo el día al sol? ¿Qué pasa cuando uno abre la puerta? ¡Pa! La ha matado, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Ok, entonces todo este calor empieza y se queda atrapado acá. Entonces, como por acá, por estos tubitos, mis queridos Lions, está circulando el fluido caloportador que está frío, ¿cierto? Pero este colector solar empezó a acumular calor. ¿Qué es lo que empieza a pasar con el fluido caloportador? ¿Qué pasa? Se calienta. Se calienta. Y por eso yo les dije que era algo súper importante, que los colectores solares tenían que tener aislación. ¿Por qué? Porque usted sabe que por arriba el calor no se le va a ir porque usted tiene una cubierta transparente y sabe que la radiación infrarroja no pasa por las cubiertas transparentes, pero sí se le puede arrancar por acá. ¿Cachai? Entonces, por eso es que los colectores solares tienen, ¿cierto?, la aislación que ustedes pudieron ver cuando les mostré el esquema de un colector solar. ¿Ya? Esto es lo que nosotros llamamos el efecto invernadero, ¿ya? Y es lo mismo que pasa, ¿cierto?, cuando tenemos, ¿cómo se llama? El tema del calentamiento global. Voy aquí a dibujarles lo que pasa en la Tierra. ¿Alguien sabe lo que pasa en la Tierra, no? Tenemos aquí la Tierra, ¿cierto? Entonces tenemos los rayitos del Sol, ¿sí? Tenemos los rayos del Sol entran a la Tierra, ¿cierto? Son absorbidos por los autos, por las calles, por los árboles, por todo. Entonces, desde la Tierra hacia afuera hay un montón de producción de radiación infrarroja, ¿cierto? Hay mucho calor, ¿cierto?, que sale o que debería salir, y que en condiciones normales, mis queridos leones, ¿cierto?, debería salir y debería generarse un equilibrio, ¿cierto? Un equilibrio en la Tierra, entre la energía que absorbe y la energía que emite. ¿Cuál es el problema? Que la acción antropogénica, ¿cierto? La contaminación, estamos hablando por del CO2, del SF6, estamos hablando por del CH4, del vapor de agua, de los 6 gases de efecto invernadero, que son los GEI, ¿cierto? Los gases de efecto invernadero. Lo que empieza a pasar es que estos se acumulan acá. ¿Ah? El THC. Ya salió Vlad y ya. Eso de la marihuana, don Vladimir. Por si acaso, ¿no? ¿Ah? Sí, Porque ¿no será HFC? Eso. no, THC. Ya. Ok. Oiga, ¿cómo salió pillado don Vladia? Sí. Estos cabros no conocen. Ya. Entonces, esos gases de efecto invernadero se empiezan a acumular, ¿cierto? Al tiro respondo, Felipe. Estos gases de efecto invernadero se empiezan a acumular, ¿cierto?, afuera en la estratosfera o, bueno, en la capa exterior de la Tierra. Entonces, toda esta radiación infrarroja, mis leones, que debería salir, ¿qué pasa? No sale. Se queda adentro. Y por eso hablamos del calentamiento global. Por eso hablamos de que la temperatura de la Tierra sube. ¿Se entiende? Y por eso es importante reducir los gases de efecto invernadero. ¿Para qué? Para que esa energía que queda adentro pueda salir y la Tierra pueda generarse un equilibrio. ¿Ok? Hay que bajar el impacto de la huella de carbono. Justamente. Y eso está implícito en reducir las toneladas de CO2 equivalentes, ¿cierto? O de gases de efecto invernadero en general. Porque tú el metano, el CH4, creo que es como 20 o 25 más veces más contaminante que el CO2, por ejemplo. Lo que pasa es que lo llevamos a toneladas de CO2 equivalentes. La vaca es la más contaminante que hay en el planeta. Claro. Sí, de todas maneras. ¿Queda más o menos claro entonces esto? Don Felipe pregunta, ¿la calidad del colector? Ay, parezco así como el doctor Dentil. ¿La calidad del colector depende en mayor parte de la aislación entonces, profe? Muy buena pregunta, don Felipe. Muy buena pregunta. Claramente, y cuando veamos los parámetros de rendimiento de un colector, ¿sabe qué? Me voy a adelantar y voy a pasar de largo nomás. Cuando nosotros evaluamos o analizamos el rendimiento de un colector solar, nos vamos a dar cuenta que el rendimiento instantáneo, eta, esa letra es una letra griega que se llama eta, va a ser igual a eta 0, ¿cierto?, menos a 1, ¿cierto?, por
a, perdón, menos a 1 por X. Aquí el problema es que esta cuestión no se puede borrar. Menos a 1 por X, menos a 2 por X cuadrado por G. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí o no? Instantáneo, rendimiento Ahí óptimo. tenemos. Entonces, pues, el esa rendimiento, fórmula ya la hemos visto. ¿esto ya lo habíamos visto? Sí, trabajamos con esa Sí, fórmula. eso. Ok, entonces si ya la conocen, es importante conocer. Cuando usted me habla, porque don Felipe me está hablando de la calidad del colector y por ende yo estoy en parte, pero hablamos también del rendimiento. Es decir, cuando hablamos de rendimiento hablamos de la capacidad de generar energía útil. Entonces, cuando tengo, por ejemplo, un rendimiento del 60%, estoy hablando que si del sol me llegan 100 unidades de energía, ¿cierto? Yo puedo convertir o puedo aprovechar 60 unidades de energía. Ahí estoy hablando de que tengo, ¿cierto?, un rendimiento del 60%. ¿Ya? Entonces yo le pregunto de qué depende el rendimiento de ese colector. Y si usted se fija, como bien decía don Felipe, tengo acá el rendimiento instantáneo, tengo el coeficiente lineal de pérdida y el coeficiente cuadrático de pérdida. ¿Okay? Entonces, este rendimiento que se llama rendimiento óptico, es el rendimiento que tendría el colector si no hubiesen pérdidas. Porque si no hubiesen pérdidas, este factor sería 0 a 1 por X, y como este es una multiplicación por 0, todo esto sería 0. Si la 2, que es el coeficiente cuadrático de pérdida, fuera 0, significaría que todo este término sería 0. Y por ende el rendimiento instantáneo va a ser igual al rendimiento óptico. ¿Ya? Entonces, claramente, cuando hablamos del rendimiento de un colector solar, vamos a hablar de los coeficientes de pérdida. Y los coeficientes de pérdida son menores, don Felipe, cuando tengo una mayor aislación. Vámonos al tubo, a los que le gusta el tubo de vacío. Hablamos de un colector de tubos de vacío, nos vamos a dar cuenta que generalmente el rendimiento óptico, ¿cierto?, de un colector plano, es decir, el rendimiento que tendría un sistema si no hubiesen pérdida, ¿ya? El colector plano le gana al de tubo, pero lo que hace mejor el tubo, ¿cierto?, es que reduce las pérdidas, porque en vez de la aislación que usa, ¿cierto?, el colector plano, ¿cuál es la aislación que usa el tubo de vacío? ¿Aislación dijiste? ¿Sí? Yo les dije que el vacío, El mismo aire bajo, sin aire, sin nada. sin aire. Cuando hablábamos de un colector plano, yo decía que teníamos que tener aquí aislación para que el calor no se nos fuera por abajo, ¿cierto? En cambio, en vez de lana mineral, lana de vidrio, ¿cierto?, o la aislación típica que utiliza un colector plano, un colector de tubo, mi querido Lion, lo que hace es tener vacío. Es decir, viene una maquinita, aquí le dejo el chupón, y ¿qué hizo? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Estoy haciéndole el vacío, hombre. Eso Eso, THT. al bongazo. Entonces queda así sin aire, ¿cierto? Acá entonces queda justamente al vacío. Entonces cuando usted me dice, ¿cierto?, cuando el calor está acá dentro del tubo, ¿cierto?, usted me dirá, profesor, como el aislante aquí es el vacío, ¿cierto? No, don Gonzalo. Como el aislante es el vacío, yo podría decir que el colector de tubo no tiene pérdidas, ¿verdad? ¿Tiene pérdidas o no tiene pérdidas un colector de tubos de vacío? Lo ¿Lo más que? No tiene pérdidas, dice Gonzalo. más probable es que no. ¿Ya? No. Vamos a aplicarle tecnología a este cuento. Colector de tubos. Independiente que sea paso directo o heat pipe, que ya los vamos a repasar. Entonces, un colector de tubos. ¿Tiene pérdidas? Sí que tiene que tener. ¿Calóricas dices tú? Claro, justamente. Vamos votando. Sí, por supuesto. Debe tener. Esto es como el tiempo es oro, ¿ah? Tin, 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 tin. Ya. Ya, pues vamos votando los Hay que leones. marcarlo esto. Sí. Ya está. Ok. Estamos 7-1. No voy a decir quién la tuvo mala, porque no es lo que importa. Efectivamente, el que lo tuvo mala, que no voy a decir su nombre, don Gonzalo,
¿Cachaste esa, no? Te digo bien. Oye, andan malos para la risa hoy día, ¿eh? Ya, ¿qué es lo que pasa con un colector de tubo? Un colector de tubo, como tiene un aislante que es mejor que la lana mineral, ¿cierto? Que es el vacío, es un mejor aislante. Por lo tanto, estas pérdidas, ¿cierto? Estas pérdidas son menores y por eso hace que el rendimiento global de un colector de tubo sea mayor a uno plano. ¿Me entiendes? O sea, si yo tuviera un colector plano y un colector de tubo y no existieran pérdidas, el rendimiento óptico de un colector plano sería, ¿cierto?, mayor. Ahora, como las pérdidas sí existen y el colector de tubos tiene un aislante mejor, que en este caso es el vacío, ¿cierto?, evita que se pierda energía hacia el exterior y por ende, ¿cierto?, tiene un rendimiento global mucho mayor. Chicos, es importante que ustedes sepan que cuando les dicen que el rendimiento de un colector es del 60%, ponte tú, eso es totalmente falso, ¿ya? El rendimiento de un colector se llama justamente rendimiento instantáneo, que es el ETA, ese, ¿qué pasó? Ese, el rendimiento instantáneo, es porque es instantáneo. ¿Cierto? Cuando nosotros poníamos y usábamos la fórmula N igual N0 menos A1 por X menos A2 por X cuadrado y por G, lo que usted se va a dar cuenta es que tenemos este factor que es maravilloso, que es el X y por ende el X cuadrado. El X cuadrado no es otra cosa que el X por el X, por cierto, un número al cuadrado. Pero el X es un término que representa la diferencia de temperaturas que existe entre la temperatura ambiente y la temperatura, entre la temperatura del colector y la temperatura ambiente. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Sí. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de temperatura, del delta T, digamos, asociado al interior del colector menos la temperatura ambiente. ¿Qué es lo que va a pasar, don Vladi, si es que yo tuviera lo siguiente? Vamos de loco. ¿Qué? ¿Y con los dibujos? Sí. Oye, son pesados, yo de verdad me esfuerzo, tengo mi tableta digitalizadora. Sí. No, sí. Quiero que ustedes me hablen con ladrillo. Estos son colectores solares, pero ya no me agarren al deseo. ¿Ya? Don Gonzalo, son 2 ladrillos. No, son 2 colectores. Perdón. Bueno, lo estamos pasando bien, ¿o no? Ya. Tenemos 2 colectores solares. Acá tenemos el caso 1, no sé por qué pasa eso. 1, y acá tenemos el caso 2. Está el 1 y el 2. Quiero que ustedes me expliquen, que levante la mano el que me quiera explicar qué va a pasar en el caso 1 y qué pasa en el caso 2. No me diga, profe, que uno el colector está 115 y el ambiente está 30. El otro el colector está 70 y el ambiente está... No. Quiero saber qué efecto se va a producir en 2 que no se va a producir en 1. Que la energía que entrega el sol, usted capta el 115%, ¿eso quiere decir? Y en el otro gasta solamente el 70%, del 100% de la energía que recibe, usted va a utilizar el 70%, ¿no? No. Estos son grados de temperatura, son grados Celsius. ¿Quiere decir que un equipo tiene mejor aislación que el otro? No, don Juan, pero va por ahí. Que uno entrega mayor temperatura que el otro. Ya, si ustedes se fijan, por ejemplo, ¿dónde va a ser o dónde va a haber mayor transferencia de energía desde el colector? Les recuerdo que el calor, ¿cierto? La energía se mueve de las zonas de mayor concentración a menor concentración. Por lo tanto, aquí voy a tener como la diferencia de temperatura, en este caso va a ser 115 menos 30. ¿Cuánto me da eso? 115 menos 30. 85 grados de diferencia. En cambio acá voy a tener 70 menos 30. ¿Y esto cuánto me da? 40. 40 grados, ¿cierto? Entonces, como la diferencia de temperatura, ¿cierto? En el caso 1 del interior del colector respecto al ambiente es menor, voy a tener una menor transferencia térmica desde el interior del colector hacia afuera. ¿Ok?
En cambio, como acá tengo una temperatura mayor, ¿cierto? Y por ende un delta T, ¿cierto? Que va a ser mayor, voy a tener más pérdidas de energía. ¿Por qué? Porque como la diferencia en el interior del colector respecto al ambiente es mayor, más energía voy a perder. Por eso es que está la aislación. La aislación, la idea que tiene es justamente evitar que se produzca ese traspaso de energía. Ahora, ¿cuándo no habrían pérdidas térmicas en un sistema? Si que el colector, por ejemplo, estuviera a 30 y el medio ambiente estuviera a 30, ahí obviamente no habría traspaso de energía. Pero como aquí hay diferencia de temperatura, la energía siempre va a querer moverse de una zona de mayor concentración a una de menor concentración. ¿Me sigue con esto, no? Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces aquí, cuando nos vamos a el conexionado de colectores solares, usted se da cuenta, por ejemplo, que cuando tengo esta situación, ¿qué tengo acá? Serie. Tengo una serie de colectores conectados en serie, ¿ya? Entonces voy a dibujar acá las cañerías, ¿cierto? Al fluido caloportador, ¿cierto? Ahí, perdón. Ahí. Ups, bueno, ahí me quedó re feo, pero básicamente ahí. Lo que pasa es que si vos lo tuvo, ¿ah? No. Aquí en este colector voy a tener la temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3 y temperatura 4. Entonces, yo quiero que usted me diga la temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3 y temperatura 4, ¿cómo son? ¿La temperatura 1 es mayor o menor que la temperatura 2? Es menor. Menor. ¿La temperatura 2 de la temperatura 3? Menor. ¿La temperatura 3 de la temperatura 4? Menor. Menor. Les recuerdo que cuando estamos conectando en serie, ¿cierto? La entrada de uno, o la salida de uno es la entrada del otro. Por lo tanto, cada vez voy a ir teniendo, ¿cierto? Mayor temperatura en los colectores. ¿Se entiende? Por ende, yo les pregunto, si el rendimiento dependía muchísimo de la diferencia que hay entre la temperatura del colector menos la temperatura ambiente, yo les pregunto, ¿el rendimiento de uno va a ser igual al rendimiento de 2, al rendimiento de 3 y al rendimiento de 4? No. No, mis leones, justamente porque este colector va a trabajar más caliente, por ende al interior de este colector va a haber más temperatura, por ende va a trabajar con más pérdidas térmicas y es por eso que los fabricantes, el vacío, por eso que los fabricantes siempre recomiendan o no recomiendan la conexión de más de 3 o más de 6 colectores, ¿cierto?, en serie. Cuando usted hace una conexión en serie de muchos captadores, lo que empieza a pasar, mis queridos leones, es que el último trabajo a temperatura tan elevada que el rendimiento tiende ¿a cuánto? ¿De cuánto? A bajar. No, tiende a cero, hombre. O sea, a bajar, claro, pero a cero. Yo les voy a mostrar, no sé si alcanzamos a mostrar el gráfico de comparación de los colectores o no. No. ¿No? No se las voy a mostrar. Oye, hace como calor acá, yo no sé si. Le pone mucha emoción a la clase. ¿Cómo? Le pone mucha emoción a la clase por eso. Sí, es que no puedo evitarlo. ¿A dónde está la aplicación? Aquí está el. Tengo un segundito, ¿no? ¿Estáis haciendo uno? No. Lo que pasa es que Chrome no me lo muestra para comprar. O sea, ahora sí me debería aparecer. No me aparece ¿Se repitió? el. ¿Se repitió? Ahí sí. Ahora sí. No me estaba apareciendo el. El PDF, hombre. Ya. Ese mismo. Les voy a compartir la presentación, la lámina que ustedes tienen. Si usted quiere verla más cerquita, la abre en su computador y quiero que vean esta imagen. Déjame ver si la puedo agrandar un poquito. Espérenme. No hagan trampa, porfa. Bueno, en todo caso no está ahí la respuesta, así que. Espérenme. Oh, es que está.
Aquí. Ahí está ahí. Alcanzan a ver esa imagen, ¿verdad? No. Sí, sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? Aquí tenemos en el eje de las X el rendimiento del captador, y en el eje de las Y vamos a tener la diferencia de temperaturas entre el interior del colector y la temperatura ambiente. Voy a ir nuevamente a la pizarra. Entonces, ustedes lo que van a tener, mis queridos leones, es un gráfico para que entiendan lo que están leyendo. ¿Ya? Perdón. Aquí van a tener la temperatura del colector menos la temperatura ambiente partido por la irradiancia, ¿cierto? Y acá van a tener principalmente el porcentaje. En realidad, no es el porcentaje, es el rendimiento. Pero ese rendimiento que va a estar en el gráfico es el rendimiento en tanto por 1. ¿Ok? Les recuerdo cómo yo paso, por ejemplo, en un porcentaje, un rendimiento en tanto por 1 tanto por ciento. ¿Qué tengo que hacer? Por ejemplo, el 0,2. Lo multiplico por 100 y por eso hablo de que es el 20%. Por ende, si tengo el rendimiento en este eje, tengo el rendimiento en tanto por 1, significa que si yo tengo 0,2, significa que el rendimiento aquí va a ser el del 20%. Cuando paso ese rendimiento a porcentaje. ¿Ve? Y acá, el eje de las Y, lo que tengo es esta diferencia de temperatura entre el colector y la temperatura ambiente. Pero está partido por la irradiancia. ¿Se acuerdan ustedes cuánto es la irradiancia de prueba que tenemos de los sistemas solares en general? ¿De cuánto era cuando hablábamos de colectora solar pico? ¿Se acuerdan, no? Ahora solo pico, si bueno, tiene una secuencia. Era de más o menos 1000 watts por metro cuadrado, ¿cierto? Muy bien, don Felipe. Oiga, usted, dan la máquina. Pero le recuerdo que la W de watt es mayúscula, ¿eh? Sí. Muy bien, muy bien. No, muchas gracias por anda de verdad máquina, usted, don Felipe, hoy día. Entonces, no, pero... Que no. Entonces, cuando usted ve acá, por ejemplo, 0,02 grados Celsius, ¿cómo usted va a leer este número en ese gráfico? Usted lo va a leer, ¿cierto? Como que la diferencia entre la temperatura del colector menos la temperatura ambiente, partido por la irradiancia de prueba, que son 1000 numéricamente, ¿cierto? Entonces, ¿usted qué es lo que hace aquí principalmente? Lo que hace es multiplicar por la irradiancia para sacar este valor, pero tiene que multiplicar por 1000. Por ende, cuando hablamos de 0,02, en realidad hablamos de que son 20 grados Celsius. Es decir, acá tengo por 0,01, 10 grados Celsius de diferencia entre la temperatura del colector y la temperatura ambiente. Si voy acá a 0,1, ¿cierto? ¿Qué significa? Que la diferencia entre la temperatura del colector y la temperatura ambiente es de ¿cuántos grados? 100. 10. No, pues si 0,1 por 1000. Entonces, mis queridos leones, mis azules, mis conejitos, les voy a obviamente compartir la pantalla para que ustedes me digan. Me dicen que soy de la Chile, yo no soy de la Chile, estoy ni con la Chile, hermano. Lo viene al estadio. Iba a decir que usted, párela por favor, ¿eh? El los de abajo con el pelo largo. Abrazo, ¿eh? No, yo la verdad, yo me declaro incompetente en materia de fútbol. ¿Mm? Ya, vamos a aplicar entonces, quiero que ustedes me digan, que respondan esta pregunta. Es que estoy... En el torneo... Ya. Es que no lo veo. ¿No lo ven? No. Ya, pero tienen que... ¿Puedo correr el recuadro? La pregunta tapa. No puedo, ya, voy a cerrar la pregunta. Pero lo que tienen que darme respuesta, no me digan nada, quiero que vean el gráfico, quiero que hagan, asimilen lo que yo les expliqué recién de cómo interpretar este gráfico. No me digan a tonta y a loca el 1 o el 2. Quiero que sepan explicar por qué. ¿Ya? Entonces les voy a dar 5 minutos o 3 minutos
para que vean ese gráfico internamente. No hablen nada, por favor. Quiero que todos me digan cuál es el que tiene el mejor desempeño. ¿Cuál colector de los que están ahí usted compraría, por ejemplo, por decirlo de otra forma? Saca el recuadro. Ya lo saqué. No, está ahí. ¿En serio? Ahora tenemos que. Ahí está, ahí. La pregunta es, ¿cuál de esos colectores usted compraría? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién está respondiendo? Pero a ver, don Gonzalo, espera. Le dije yo que anotara cuál. No es que tengo que hacer el sondeo, no es que a mí me sugieren que use las herramientas del Collaborate Ultra. Entonces usted me está haciendo quitar la oportunidad de poder hacer un sondeo, con lo que me gusta a mí hacer sondeo. Por Dios. Bien, vamos entonces, ya que pudieron hacer el análisis. Chicos, les recuerdo que la diferencia entre ustedes y alguien que aprende por YouTube o alguien que aprende en un libro, ¿cierto? Es que ustedes acá, en esta interacción que tenemos, ya sea en clases, sea por internet, pero hay una interacción, ¿cierto? Y la idea de esa interacción, de yo traspasarles un poco la experiencia que tengo, es que ustedes usen la cabeza, ¿sí? De que ustedes sean capaces de desarrollar el pensamiento analítico para entender este tipo de cosas, queridos amigos. Oiga, profe, ¿va a tirar ¿Entiende? la encuesta o sí ya pasó ya? Sí, don Manuel, voy a tirar ahora la encuesta, hombre. Ah, ya. No me pegue que estaba re inspirado ahí con... Ya, el 1 o el 2. Vote nomás así nomás. Uy, esto está más peleado que... Está más peleado que Katy Barriga con Mañalich. Está más peleado que los alcaldes con los diputados. ¿Cacharon hoy día la mansa escoba que había o no? Vergonzoso, vergonzoso. Así es la clase política, no, vergonzosa. O sea, unos papelones, compadre. O sea, yo en clase... O sea, si ustedes piensan que yo hago el ridículo en clase, no, eso no es nada, hombre. Estos compadres hacen el ridículo en la vida, po. Sí, pues, esos son los que ponen en las caras visibles, son puros payasos, ¿no? Tal cual. Me falta un año el aburto solamente por votar. Imagínate la gente que tiene que pagar el permiso de circulación de un Mercedes y después le cobren multa. Yo sabía que usted, Enrique, iba a salir con eso. Bueno, avancemos, porque ya pagué la cuestión, ya. Ya. Ahora en Mercedes-Benz, ¿no era un BMW nomás? No, lo cambié, don Vladimir, lo cambié. Ya, Bueno, qué bueno. tenemos entonces que 3 personas me dicen el 1 y 5 personas me dicen el 2. ¿Ya? Yo les voy a decir que el que tiene mejor rendimiento es inmediatamente el captador 1. Mira, Es decir, la gran mayoría erró, porque errar es humano. es de herrero, ¿cómo es? Error es de... Bueno, es un chiste malo también. Bueno, ¿por qué les estoy diciendo básicamente que los que votaron por el captador 1 están en lo correcto? Por lo siguiente, mis queridos Lions. Lo que Que son ustedes más quieren, choros. ¿ah? Porque son más choros. Manu, de verdad, ¿cachaste por qué o le asuntaste? Porque ese tenía un 116%, ¿no? No. Le asunté entonces, fue antiguo de suerte.
Caricello, Caricello. No, Manuel, pero por favor, ya. Te quiero más estudiando. Por favor, ¿ah? Aquí tenemos 0,16. Aquí vamos a tener, ok, y acá tenemos el 0,8. Voy a ir desgranando un poco este gráfico. ¿Qué significa? Significa que cuando la diferencia de temperatura entre el colector y el medio ambiente, es decir, cuando adentro del colector tengo una temperatura y en el ambiente tengo la misma temperatura, significa que el rendimiento del colector va a ser ¿de cuánto? Del 80%, ¿cierto? Cuando la diferencia de temperatura es cero, el rendimiento del colector es cero. Felipe, dime. Uy, te escucho súper cortado, Felipe. No se escucha nada. ¿Puedes escribir mejor? Chucho. Ok. Por el contrario, ¿qué tengo acá? Ese 0,1, les recuerdo que es la diferencia entre la temperatura del colector menos la temperatura ambiente partido por la irradiancia, partido por 1000 watts por metro cuadrado. Por ende, esto es equivalente a que la diferencia, ¿cierto?, que existe entre el interior del colector y el medio ambiente, estamos hablando de 100 grados de diferencia. En cambio acá, estamos hablando de ¿cuántos grados? 160. 160 grados de diferencia. Entonces, fíjate, cuando el colector 2, el 2 y este es el 1, cuando el colector 2, por ahí va don Felipe, justamente eso es lo que yo quería que usted me dijera. Fíjate que cuando tengo 100 grados de diferencia entre la temperatura interna del colector y la temperatura externa, ¿cierto?, la temperatura ambiente, este colector cuando hay 100 grados está trabajando un rendimiento de 0%. Imagínate un sistema en serie en que el último de los 3 captadores, el último de los 6 captadores que pusiste está trabajando tan caliente que tiene, no sé, por 130 grados, se fuera ahí, hay 30 grados en el ambiente, el colector está a 130, significa que hay 100 grados de diferencia, por lo tanto el rendimiento de ese colector es cero, es decir, está produciendo nada. Dramático, compadre, dramático. O sea, te gastaste 350 lucas en comprar un colector para generar energía y porque lo instalaste mal, ¿cierto? O porque no supiste configurar bien un sistema, lo pusiste a tonta ya loca y al final ese equipo no está generando energía útil. Equivalente a cuando tú instalas un sistema fotovoltaico, por ejemplo, y no tienes cuidado con las sombras. Entonces te lleva una cañería o un tubo, un ducto de escape, ¿cierto? Por ejemplo, de ventilación, y ese ducto está bajando en un 60% ponte tú el rendimiento de ese módulo fotovoltaico. Y como no sabías, llegaste y lo hiciste a tontas ya locas. ¿Me entienden a lo que voy o no, mis leones? ¿Sí? Bien. En cambio, cuando ustedes ven acá que se mantiene esa misma diferencia de 100 grados de diferencia en el interior del colector versus el exterior, nos vamos a dar cuenta que el colector 1 está trabajando a un porcentaje, vean por favor su ficha, que les pasé, está trabajando a un rendimiento del 4%, 30%. ¿Te das cuenta? 30%. Voy a cambiar la pantalla. Pablo, ¿no? Más o menos lo mismo. ¿Cómo, perdón? Cuando pusiste 70 dentro del colector y 30 afuera, llenaron los 115 y luego 30 igual afuera. Era 115. Era 115. Claro. Es básicamente eso. De hecho, aquí lo dijo muy bien Felipe, ¿cierto? Cuando el colector 2 está en 0%, el 1 está en 30%, o sea, el 1 sigue generando energía, pero el 2 ya se fue para la casa, compadre. ¿Sabes? Entonces, quiero que vean, les voy a proyectar nuevamente, para que vean el gráfico bien hecho, obviamente. Compartir la aplicación. Vamos a ver esto entonces, están en la aplicación, ahí. Fíjense, por favor. ¿Lo ven acaso? Sí. Cuando tengo 100 grados de diferencia, el rendimiento del colector 2 es 0. Pero cuando tengo 100 grados de diferencia, el captador 1 aún está trabajando un 30% de rendimiento. ¿Ok? ¿Ok? ¿Oído? Sí, sí. Dale, dale. Bien. De momento vamos con la materia, al menos vamos a quedar hasta acá, porque quiero repasar y ver un poco el tema de los formularios y el trabajo que yo les pedí, porque necesito que vayan avanzando, necesito que empiece el estudio semana a semana sistemático, ¿ok?
estas clases les recuerdo que no son suficientes, chicos, para poder llegar bien preparados a la presentación final de portafolio. ¿Ok? Eso, oye Juan Pablo, ya que llegaste y tocaste ese punto, ¿eso efectivamente va a ocurrir o esto va a quedar para diciembre? No, o sea, yo, para todos los efectos, don Vladimir, yo calculo, es que no tengo una bola de cristal, po, ¿cachai? Pero No, yo yo no estoy tampoco. pensando que se va a suspender en la presentación formal de portafolio. No lo tengo y yo estoy pensando en que ya, probablemente vamos a estar a abril así, pero o sea, yo no estoy pensando, no estoy dando por muerto el semestre ni pensando en que voy a terminar el Yo semestre creo que en nadie, junio. ninguno de nosotros, pero como tú eres la persona que está con la cara visible y el que tiene obviamente más información que nosotros, por eso te pregunto, ¿qué va a ocurrir con Sí, eso? mira, de momento nosotros, Gladys, espérate, que aquí es donde se está haciendo la inserción, espérate. A ver, ¿cuánto Oiga, tengo que...? ¿Sí? por información que manejo yo, el año ¿Ya? escolar para los, bueno, para los escolares, y yo creo que también se incluyen los estudiantes universitarios y institutos, va a estar parado hasta como junio, con eso, así. Ya. Esa es la realidad Sí, porque de ahora la se supone que viene la cuarentena total. No van a poner cuarentena total hasta que hayan demasiado infectados, pero sí el año, por eso el año Pero es lo escolar. que se espera, a eso me refiero, lo que se espera. Entonces, en esos meses, Sí. Chicos, miren, a ver, la información que yo les puedo entregar es la siguiente. eso, por favor. Para todas las asignaturas, al menos, bueno, estamos primero separando las actividades prácticas que pueden darse en forma remota y las clases prácticas que tienen que ser en laboratorio, ya en sede. Esas clases nosotros las tenemos plenamente identificadas. O sea, sabemos, por ejemplo, que para la asignatura SFI, que son sistemas fotovoltaicos autónomos, deberíamos tener al menos 5 clases y para sistemas solares térmicos entre 3 y 4. ¿Cachai? Que esas clases tienes que tenerlas, que son clases semanales que tienen que tenerlas al semestre, para poder hacer todas las experiencias prácticas. ¿Ok? Estoy hablando entre 3 y 5 semanas que tienes que estar en el sede. ¿Ya? Eso nosotros levantamos a la parte, a subdirección. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es poder desplazar, en el caso, por ejemplo, que no podamos volver, ¿cierto? La idea es que eso tarde o temprano se pueda hacer. ¿Cachai? O sea, ese es un poco lo que se está pensando. En ese ¿Ya? sentido, si hay un pendiente, se puede tomar más adelante, ¿no? Claro, pues esa es la idea. O sea, aquí lo que estamos haciendo no es básicamente para mantener un poco el régimen de... para no perder el hilo, ¿cachai? Si yo tú no puedo salir de mi casa, estoy en cuarentena, no, ni siquiera tengo la opción de poder pedir un salvoconducto y ir a tu boca a hacer la clase. Con Aparte me coronavirus. tendría que Hay, contagiar. ¿Cómo? ¿estás diagnosticado? No, no estoy porque estoy en Santiago. Santiago está como una en cuarentena. Ah, bueno. ¿Sí? Pero bueno, Ah, yo ok. espero El rey tiene que cuidar. esto termine ojalá lo antes posible. Chicos, acá en la página, en la plataforma, ya en el entretiempo, les di acceso a Samuel y les di acceso también a Manuel. ¿Ya? Ustedes, por ejemplo, tienen acá el cuestionario de sistemas solares térmicos. Si lo abren, ¿cierto? Aquí les debería aparecer. Bueno, aquí hay 50 preguntas y les pido que empiecen a desarrollar. Esas son las que ¿Ok? te comentaba al inicio de la clase. Sí, estas son. ¿Cachai? Voy a proyectarlo acá. Compartir aplicación pantalla. Chicos, necesito que al menos el primer quinto de ese formulario esté completo para la próxima semana y lo voy a revisar. ¿Ok? Me carga andar con el chicote, pero necesito que se pongan las pilas. ¿Ya? No quiero que me pase, ¿cierto? Lo que pasó el segundo semestre del año pasado, en que obviamente estuvo lento por el tema del estallido social, pero igual, o sea, necesito que estudien clase a clase, es la única forma. ¿Estamos? Sí. Se me equivocó, boludo. Por favor. Espérenme, chicos, que se me... Bueno, ahí está el cuestionario, para que empiecen por favor a trabajarlo. También está arriba el trabajo que ustedes van a tener que desarrollar. ¿Ya? Ese trabajo, y necesito que lo empiecen a mirar, ahí están todas las instrucciones dadas. Puta, se me pegó el Chrome. No. Oiga, profe, Se le pegó el internet con a él.
No, mira, ya se da cuenta. Está ahí en la sala. Esta hace de verano, pero... Oye, Nico, nada, pues, weón, ¿por qué no te hacía un WhatsApp de toda esta manga, weón, que cacháis más y que es como administrador, weón, por favor? Para poder empezar ya a gestionar cosas del curso, pues, weón. Eso. El WhatsApp mismo. Aló, aló. Aló. Volví. O sea, se me cayó el Chrome, chicos. Lo bueno es que esto sigue grabando. ¿Ah? Así que, eso. Bueno, les comentaba entonces que tienen el cuestionario para avanzar. Necesito que empiecen a revisar, por favor, el trabajo, que es el trabajo del primer encargo. Ese trabajo del primer encargo deberíamos estarlo entregando a finales de abril, que es la parte de eficiencia energética y la parte de sistemas solares térmicos. Así que, por favor, empiecen a avanzar en eso. ¿Estamos o no estamos? Profe, Dime. ¿por qué no sube, como lo hacía antes, el material ahí a AVA, que es más fácil que meterse a esa página y estar buscándolo uno por uno? Porque antes, por subir el material a Lava, uno se metía a Lava y descargaba todo eso. Porque es mucho material, Enrique, principalmente. ¿Cachai? Sí. Ahora, lo importante no es, si no es tan complicado tampoco, Enrique. No, es que como que no entendí cómo meterme a esa página que usted lo ha explicado como 3 veces, pero verdad, y no me da acceso, no me da acceso y... A ver, pero entra y pídeme acceso, po. Ya era portafolio, ¿cómo era? Portafolio punto duoc punto, no, nada que portafolio de título portafolio de título punto site. Ya, si voy a pasar lista mientras los azules los leones Portafolio de título .site. Ay. Bien, voy a pasar mientras la lista. ¿Pudiste entrar, Enrique? Aquí en eso estoy. Me Ya, dice mándame- bienvenido a portafolio de acceso. título. Ya, No, pues, no es. entonces ándate a material complementario. No, pero ya material complementario aquí en Java, ¿no es cierto? Y ahí baja hasta sistemas solares térmicos. Ahí tenía el trabajo que está publicado, tenéis también los cuestionarios. ¿Cachai? Entonces, me voy a por acá. Enrique, por último, conectémonos mañana por último alguna hora y te explico en detalle. No tengo ningún problema. Dale, profe, dale. ¿Sí? Trata de meterte y si no podís, mándame un WhatsApp y y hacemos una clase particular ahí para poder meterte a la plataforma. ¿Ya? Sí, no Bien. puedo conectar. Dale. Entonces, Profe, tengo Ángelo Augusto está presente, don D'Angelo Aguilera está justificado, don Eric Leopoldo justificado. Les recuerdo que nadie queda ausente por no venir a las clases virtuales. ¿Ya? Don Vladimir Burgo está presente, don Fabián Castro está ausente. ¿Qué le pasa, Fabián? Don Jairo Cuminao está ausente, o sea, justificado, perdón. Don Enrique Farías está presente, don Gonzalo Flores estaba presente. ¿Estaba Gonzalo? Sí, está Gonzalo. Don Elías Guerrero, justificado. Don Manuel Maldonado estaba presente. Don Juan Medina está presente. Don Felipe Molina también está, máquina hoy día, Felipe. Oiga, profe, Don Luis Orozco. ¿Ah? ahí en el chat le dejaron una pregunta a los chicos. Voy al tiro. Déjame que me las pueden. Tengo solamente un mensaje en el chat. ¿Me las pueden repetir? Porfi, que como me caí, no las alcanzo a ver. Sigo. Enrique. Don Fabián Ortega estaba. Don Carlos Pérez no está. Don David Pontigo tampoco está. Y don Nicolás Rodríguez sí está. Profe, Está presente. aquí estoy, Fabián Ortega.
¿Qué pasó? Yo te puse, ¿estáis presente, pues, Jason? Yo también lo quiero, profe. Buena, yo también. Ya, vamos respondiendo las preguntas. Tin. ¿Qué preguntas me hicieron? ¿Qué significa que la relación entre el volumen de acumulación y el área de captación sea del 55%? Significa que vaya a la lámina. No, pues usted tiene que hacer la pega usted, pues sí. ¿Sabe? Yo me demoro en responder todas esas preguntas. Sí, bueno, yo hice el cuestionario, pero me demoro ¿cuánto? 10 minutos. ¿Dónde puede encontrar, don Felipe, esa respuesta? En la lámina. Es una fórmula, ¿no? La relación, acuérdate, entre el volumen de acumulación, ¿cierto? Y el área de captación debería ser un valor comprendido entre 40 y 180, un valor numérico. ¿Ya? Eso habla justamente de la relación que existe entre la generación de energía y la capacidad de acumular energía dentro de un estanque de acumulación. Por ende, si va entre 40 y 180, el estar en 55, ¿qué significa? Eso es lo que hay que pensar con Winter ya. ¿Ok? Esto, don Felipe, en la lámina 112. 112 está esa respuesta. ¿Ok? Por eso es importante que empiecen a ver el material, que empiecen a leer. El material tiene harto texto, pero es para que ustedes entiendan las cosas. ¿Cachai? Háganme preguntas, bombardeen de preguntas. Ojalá que la primera media hora de todas las clases sean puras preguntas. ¿Ok? Ya, mis leones, vayan a descansar. ¿Hay alguna otra duda antes de? Yo tengo dudas con respecto a la práctica, profe. ¿Cómo vamos a hacer la práctica? La práctica tienes que contactar al coordinador de práctica, que es Claudio Vallay, ¿cierto? O don Joel. Uy, te voy a poner los correos acá, dame un segundo. Dame un segundo, que como se me cayó, se me cerró todo lo que son los Gmails. A mí me lo inscribieron como ramo, por si acaso ¿Ya? me dijeron, porque así quedaba la nota pendiente, no sé qué. Dale, Manu, mándame un WhatsApp o un correo y yo te doy los contactos para que tú los contactes directamente. ¿Ya? Yo envío un correo. Ok, Enrique, cuéntame. ¿No? ¿No hay dudas? Ya, amigos, un abrazo, gracias por venir a la clase, lo pasé muy bien y eso, ojalá que hayan aprendido algo. Ya, chicos, que estén vale, bien, gracias. descansen. Chao, chiquillos. Chao. Cuídense. Chao, profe. Chao, Muchachos. Chau.